91.7. 32 años. La compañía De siempre. de siempre. A partir de este momento comienza Entredichos, Entredichos. Los dichos, las palabras, nos determinan, nos acercan o alejan. El lugar donde podés expresarte es Entredichos, por la 91.7 Radio Espacio. Muy bien, aquí estamos en Entredichos, 17 minutos pasaron después de las 17 y estamos con lo que le habíamos dicho al comienzo, estamos con la entrevista de este psicólogo social, Marcelo Tolosa, bien digo, Marcelo Tolosa. Él es psicólogo social, licenciado en enfermería, docente de la Cruz Roja, instrumentador quirúrgico y un montón de cosas más que no sabemos. ¿Quiere más? Y bueno, queremos hablar, que nos hable, él, un poquito, que nos cuente este fenómeno que se da, ¿no? Ayer murió a los 60 años esta leyenda, ¿no? Convertida ahora en leyenda, Diego Armando Maradona, y toda la polémica que se abre, todo este fenómeno de masas, este Dios para muchos. ¿Qué pasa con la gente? Esta idolatría. Queremos un poquito la visión desde su punto de vista, desde su disciplina. Algún análisis, ¿no? Una especie de introducción a cómo se podría explicar este fenómeno de, ¿no? Toda la gente en el Obelisco, despidiéndolo en la Casa Rosada, mucho dolor, por todos lados. Nos dejó como si fuera poco en este 2020, si no teníamos más cosas para estar impactados, la muerte de Diego Armando Maradona, que muchos dicen, bueno, no, ahora es eterno para siempre. Buenas tardes, ¿cómo te va, Marcelo? ¿Cómo estás? Te habla Gilda. ¿Hola? Hola, sí, se escucha, no sé si me escuchan ustedes, yo te escucho muy, pero muy lejos. Ah, mira. No sé si podrás mejorar el audio. Cuando me llamaste te escuché bien, pero ahora te escucho muy lento. Lejos. Nosotros te escuchamos bárbaro, ¿no? A ver, ahí un poquito. Bueno. A ver. ¿Me escuchás bien? Te escucho lejos, intentaré prestar bien atención. Sé que me llamaste por el tema de los ídolos populares, ¿no? Sí, me gustaría un poquito que nos dijeras desde tu punto de vista este ídolo, ¿no? Diego Maradona, ya convertido en leyenda. ¿Qué pasa con la gente, no? Que todo lo que provoca en la gente una persona como Diego Maradona, ¿cuál es tu análisis al respecto? ¿Por qué pasa este fenómeno? Sí, es un fenómeno común, ¿no? Que tiene que ver este prototipo de héroe, que es más que es un arquetipo social, es algo que trasciende a las culturas, y estas conductas de los héroes, en este caso de Diego, se convierten en personajes míticos, ¿sí? Y la verdad que no pueden ser comprendidos sino dentro de un fenómeno de la idolatría, ¿no? Hay a veces que las personas intentan razonar de alguna manera estos tipos de conducta que tienen la gente, pero no hay un razonamiento lógico que pueda poner blanco sobre negro todas estas expectativas. Y digamos, el gran problema del ídolo, sinónimo de héroe, sí, es que su vida queda determinada con su relación con los fans, ¿no? Sí. Quien de alguna manera termina de poseerlo, ¿sí? Él forma parte de sus fans, pero sus fans también lo van fagocitando, claro, y terminan como siendo parte de una gran masa, ¿no? Y el éxito de dimensiones casi inexplicables que tiene Diego exige un precio de dependencia total, ¿no? Y yo creo que ahí es donde realmente ha pagado, ¿sí? Dio su vida realmente, su vida afectiva, en relación a este estereotipo o arquetipo de ídolo, ¿sí? Un ídolo que es ídolo dentro de los ídolos, ¿no? Sí. Ha trascendido las fronteras, los países,
es la persona más conocida en el mundo. Sí, sí. En algún momento, no sé si ahora, pero yo creo que también ahora superando al Papa, ¿no es cierto? No hay rincón sobre la tierra que desconozcan quién es y fue Maradona. Entonces, todo ese monto de ansiedad que provoca ese arquetipo de héroe que Diego sostuvo durante tantos años, realmente esos montos de ansiedades, no sé, una persona terrenal realmente no lo puede soportar. Y creo que él, como protagonista de superhéroe, bueno, también lo fue consumiendo a medida que fue pasando el tiempo, ¿no? Sí, no se ve esa parte, esa faceta la parte negativa, ¿no? de Diego, cuando se coloca en héroe, como decís, en un líder, es esta otra vida que, bueno, que tenía, ¿no? De exceso. Algunos de algunos sectores dicen, bueno, también había violencia de género, pedofilia, bueno, ¿no? Salen muchos a hablar de esta otra parte. Los que lo ponen en ese lugar tan arriba, ¿no ven eso o lo perdonan? No les importa. No les importa. No les importa, no. Digamos, mira, esto de generalizar, ¿sí? Porque cuando es la persona, y en el caso de Diego, es héroe de un determinado elemento, objeto o actividad. Claro, sí. Él no es héroe de todo, ¿sí? Porque si no, ahí sí. Es un dios, es algo extrahumano, ¿no? Él es un ser humano, ahí empecemos desde esa base. Y él, el sinónimo de héroe tiene que ver con lo deportivo. Él mismo se intentó toda la vida sacarse ese mote de héroe desde lo personal, desde lo familiar. Claro, ¿no? tenés razón, sí. Es héroe deportivo y creo que ahí nadie pone punto de discusión. Ahora si lo llevamos desde lo personal, bueno, hay una exigencia muy grande de las personas que ven al héroe, ¿sí? Que no saben fragmentar el ser humano de la idolatría, ¿no? Él lamentablemente tiene que ser en función de ídolo padre, ídolo hijo, ídolo amigo, ¿sí? Lo cual lo intentó ser, porque realmente, aunque fueron muy cambiantes sus amistades, él dio todo por sus amigos, él dio todo por sus hijas, en algún momento también hablaba que daba la vida por sus hijas, fue un excelente padre, pero también, bueno, las adicciones han consumido la parte cognitiva, ¿sí? Y bueno, ahí es donde se desdibuja un poco también, ¿no? Mira, yo estoy convencido que un héroe, entre comillas, ídolo, tiene que tener un entorno lo suficientemente amoroso para amortiguar todas esas ansiedades grupales. O sea, vos imagínate, en un grupo siempre hay un ídolo, ¿sí? O siempre hay un líder. Dentro de la psicología social no habla tanto de ídolos, sino habla de líderes, ¿sí? Y vamos a hacer una analogía como que es lo mismo un líder, ¿sí? Que es un ídolo, ¿está bien? Sí. Y el líder, según Enrique Pichon Rivière, es el grupo deposita las bondades en él, ¿sí? Los aspectos buenos del grupo son depositados en alguien. Ese alguien es el líder, ¿sí? Entonces, algo parecido pasó con Diego y con otros líderes que no están tan a la altura como él. Por otro lado, y esto es lo curioso del héroe, del ídolo, que en su contrapartida tenemos a alguien que se llama dentro de los grupos el chivo expiatorio. ¿Sí? El chivo expiatorio es donde el grupo deposita los aspectos negativos, ¿sí? Es decir, por un lado tengo un grupo que deposita aspectos positivos, ese es el líder, y por otro lado aspectos negativos del mismo grupo que lo depositan al chivo expiatorio. Ahora, Enrique Pichon Rivière decía algo muy interesante con respecto a esto, porque son dos caras de la misma moneda, ¿sí? El líder, decía Pichon, puede pasar a chivo expiatorio en fracción de segundos. Decía que hay una hoja de calcar, según las palabras de Pichon en aquellos tiempos, que hay una hoja de calcar de diferencia entre un líder y un chivo, ¿sí? Por eso, y lo terrible de este asunto, es que las personas que ponen un mote de líder, cuando se lo tienen que castigar, se lo castiga con toda la furia. Claro. Con toda la furia. Y esto en el caso de Diego Armando Maradona quedó explícito muy bien
Lo sabrán los que tienen años como yo en el Mundial de Estados Unidos 94, ese clásico Me cortaron las piernas, donde él surge en ese Mundial en función que el pueblo lo pide por el 5-0 que perdió con Colombia, ¿sí?, en la cancha de River. Ese 5-0 marcó el inicio de un héroe también, porque si tengo que decir algo es que Maradona ha sabido renacer muchísimas veces. Y este fue un renacimiento increíble, al mejor estilo Rocky Balboa. Entonces, en esa cancha todos gritaban su nombre, porque perdimos 5-0 con Colombia. Maradona estaba en la tribuna, con 40 kilos de más. ¿sí? Entonces, él tomó ese reclamo, se fue a La Pampa a entrenar y bajó de peso. Bajó esos 30, 35 kilos de más, volvió una figurita, el director técnico lo pone en el equipo y le ganan a Australia 1-0 y clasifican para la Copa Mundial 1994 en Estados Unidos. Renace un ídolo, ¿sí? Primer partido que juega con Grecia, hace ese clásico gol que lo grita a la cámara, no sé si vos lo tenés en la mente. Sí, más o menos. Bien, súper ídolo. En ese momento todos lloraban por Maradona, todos lo tenían en la cresta de la ola, hasta que da un doping positivo con Nigeria y en fracción de segundos ese líder que resurgió por pedido del pueblo termina siendo el chivo expiatorio y lo primero que le dicen, otra vez se drogó, otra vez tiró el proyecto a la basura, confiábamos tanto en él y ahora nuevamente nos defraudó. ¿sí? Ese ejemplo de renacer y después quedar solo es el clásico héroe. Claro, ¿sí? claro. ¿Vos considerás... ¿Qué? Discúlpame. No sé si se escuchó bien. Sí, bárbaro. ¿Vos pensás que esta adicción, este consumo que tenía Diego, podría ser producto de todo este lugar que era colocado, que le generaba, como vos decías, ansiedad, todo un esfuerzo, ¿no? Una demanda de la que no podía salir y bueno, no tendría ese entorno, pero bueno, él a través de estas sustancias aplacaba un poquito toda esa cosa que se le jugaba. Totalmente. La adicción, mira, lo que pasa es que las adicciones, hay adicciones que son aceptadas y otras no son aceptadas por la sociedad. Algunas que son lícitas y otras que son ilícitas. Pero todo ser humano tiene una adicción. ¿sí? Mariana Nanis tenía una gran adicción a las compras, pero de alguna manera el sistema se lo permitía, ¿no? Sí, estaba bien. ¿Cuántas personas son adictas al ibuprofeno, algún ansiolítico para calmar sus angustias y sus ansiedades? El hecho que, bueno, Diego, no lo estoy justificando de ninguna manera. No. De ninguna manera, ¿no? Él no tuvo un soporte familiar, ¿sí? Y tampoco estoy poniéndole el dedo acusador a la familia, pero él no tuvo un soporte para que justamente pueda calmar esa ansiedad de tener ese protagonismo mundial. Claro, entonces, de alguna manera, y esto va por mí, ¿no es cierto?, se volvió adicto a algo, en este caso las drogas, porque también vieron un propósito en esto, gente que negocia. Maradona es un nombre que genera dinero, genera cosas, ¿sí? Donde alguien se acerca a Maradona, es protagonista y tiene un minuto de fama, sea quien sea, ¿no? Entonces, eso también conlleva a que lo hayan acercado a sustancias ilícitas y en algún momento, bueno, él aceptó y ahí es donde realmente claudicó, ¿no? Se aspiró, pobre, todo lo que podía aspirarse. Eso yo creo que afectó a ese lóbulo frontal y dentro de las neurociencias sabemos que ese lóbulo frontal, donde fue toda esa droga, esa cocaína, bueno, fue matando actividad neurológica y sobre todo el frontal, digo que es un lóbulo que tiene que ver con la planificación, tiene que ver con los aspectos humanos, el contexto, en cómo me dirijo al otro. ¿sí? Entonces todo eso lo fue perdiendo, ¿sí? Y no fue un tema, digo, lo pensé muchas veces, psicológico, sino orgánico. Claro, ¿sí? Él no tenía estructura cognitiva para reconocer contextos, comportamientos, para poder planificar.
para poder fomentar vínculos saludables. Eso lo hace todo el lóbulo frontal, y ese lóbulo frontal se aspiró toda la cocaína que podía haberse aspirado. Entonces, hay muchos casos que tienen problemas en el lóbulo frontal, en traumatismos, por ejemplo, Alzheimer, cualquier tipo de enfermedad que afecte ese lóbulo, la personalidad del sujeto queda totalmente descontrolada, ¿no? Hay archivos y historias de todo esto. Yo creo que a él le pasó algo similar, y esas conductas después fueron realmente no contextualizadas, ¿no es cierto? Tenía, no sé, desde frases famosas, se te escapó la tortuga, hasta frases denigrantes a periodistas, sin reconocer. Por ejemplo, en una conferencia de prensa decía cosas que no las quiero repetir por radio, ¿no es cierto? Pero él te podía putear en un lugar donde vos decís, bueno, este muchacho la verdad no entiende nada. Claro, no ubicado. Claro, totalmente fuera de lugar. Eso, viste, como esos, yo siempre digo, como esos viejitos que ya tienen 80, 90 años y por ahí le salta la fiera y dice, ¿qué le pasa a este hombre? Bueno, porque tiene ya cierta demencia, no reconoce bien su personalidad. Bueno, él tuvo como una enfermedad degenerativa en el cerebro de manera prematura, ¿no? Y se comportó en función de eso también. Eso creo que, bueno, nadie lo ha explicado, o por lo menos analizado desde este punto de vista. Lo analizan desde las conductas, desde la psicología, pero también tendrían que analizarlo desde el contexto orgánico, ¿no? Que produce el cerebro. Y bueno, ahí es donde realmente no pudo soportarlo. Vos fijate, Messi, cómo está acompañado, ¿no? El padre, su familia, porque él también, y a pesar de todo, ha tenido problemas, ¿no? Eso del liderazgo, donde le han depositado responsabilidades que él no pudo asumir. Sin embargo, la gente, ¿no? Porque eso también, quiero decirlo, la gente cuando ve un ídolo lo quiere fagocitar, exige las limitaciones que ese grupo no tiene, que la persona no tiene. Bueno, realmente si no tiene un grupo, una familia como Ortigo quizás también Lionel tendría problemas realmente importantes. Claro, a la vez que disfrutó de ese lugar, Diego, también esto trae sus consecuencias. ¿Por qué la gente necesita líderes? Bueno, sobre todo en el... Sí, todos necesitamos un referente. Esto desde la adolescencia, claramente, ¿no? Por eso la ideología, que es el fin último de un líder, ¿no? Después conforma una ideología. Los adeptos en búsqueda de este tipo de relaciones de héroes, de cosas míticas, son los adolescentes, son la gente joven, claramente, porque en un principio, bueno, su héroe es el padre, ¿no es cierto? O bueno, en el caso de la madre, o los padres en sí, pero por ahí como héroe, el padre dentro de un contexto normal, ¿no? Después el adolescente, como bien sabrás, se va despegando de esta figura paterna heroica, claramente normal, con discusiones, ¿no? Con cosas que, bueno, este viejo no entiende nada, ya es obsoleto. Yo siempre en un libro que escribí decía que los padres en un momento determinado de la historia de los hijos es el elemento más obsoleto de la casa, porque no entiende nada, no comprende, y el adolescente la tiene clara. Y es ahí donde se despega desde un conflicto de ese héroe antiguo, buscando otros héroes, ¿no? Que lo puedan comprender, que sean más de su forma de pensar. Y bueno, en mi época teníamos, no sé, viste, Michael Jackson, Madonna, ¿no? Uno buscaba algún héroe de rock, una figura política destacada. Líderes políticos. Después con el tiempo, cuando la persona se casa, vuelve a entender, mirá, mi viejo, qué tipo, cómo consiguió cosas, ¿no? ¿Cómo cambió? Realmente el que cambia es la Tiene persona, que caer, ¿no? para que después pueda, Exactamente. Entonces, hoy también, y lo digo desde la política también partidaria, se busca un poco ese tipo del héroe o el mito político, ¿viste? Que el Mesías que va a salvar. Por eso hoy se desdibujan grupos y se refrendan personas. Esto pasa en los clubes de fútbol. Por ejemplo, también hoy se venden camisetas de Messi no por el Barcelona, sino por Messi, ¿no es cierto? Entonces,
un nombre desdibuja una institución. Y en los partidos políticos ha pasado igual, ¿no? Hay una cosa muy mítica y el nombre trasciende el espacio político, como Messi trascendió el espacio del Fútbol Club Barcelona. Y creo que eso es un error. Eso es un error pueril, es un error adolescente, ¿no? Que uno intenta buscar a alguien que te termine salvando, ¿no? Claro, no sos vos el perfecto, eso no el lo va a ideal. conseguir nunca. Claro, o sea, los líderes tienen que caer, decís, los ídolos. Sería lo más sano. Sí, no sé si caer, porque siempre va a haber referentes. Sí. Pero uno tiene... claro, referentes, está bien. Referentes, digo, esto se utiliza porque está implícito el poder, ¿no? El líder coerciona con el otro desde el poder, ¿sí? Y lo que la persona, que es el adepto, tiene que ir tramitando es esta invasión al propio yo. ¿Sí? Porque cuando tengo una ideología o digamos, bueno, siguiendo el aspecto de Maradona, para ser ídolo yo me lo tengo que adjudicar y él tiene que ser como un invasor en mí, donde se apropia mi yo y mi personalidad. Entonces yo soy como él, pero yo tengo que tener la suficiente fortaleza como para proteger mi personalidad. Mira, esto es como el enamoramiento. Sí. Cuando uno se enamora, se deja invadir su propio yo y es como un apéndice del otro. ¿Viste? Acá todos los que estamos hablando, vos y yo, y los que nos están escuchando, quien en un momento estuvo total y perdidamente enamorado. Entonces, en ese momento de enamoramiento es lo que le pasa a la gente con Diego. Regala su yo, regala su conducta, regala su conciencia, ¿no? Y quiere ser un apéndice del otro. Y bueno, eso conduce al fracaso personal de todos los adeptos. Claro, sí, tal cual, muy claro. Sí, ¿no? Por eso se vio lo que se vio en la Casa Rosada y en todos lados, ¿no? Toda la gente olvidándose de la pandemia. Totalmente. Una cosa totalmente. Buena. Mirá, yo te digo, esto me hizo acordar, no sé, esas películas griegas, esas cosas de guerra primitiva, que si hubieran dejado, yo estaba con mi esposa mirándolo, si lo hubieran dejado, el pueblo hubiera agarrado el ataúd y se lo hubieran llevado. Claro, sí. ¿Viste cómo lo cargan al hombro como y se lo llevan gritando como un objeto de posesión? ¿Sí? Ahí vemos, ¿no? A uno se imagina esto hubiera sido terrible, ¿no? Pero yo me imagino esa escena como la masa se apropia de algo como objeto, ¿no? Y que le pertenece. ¿Sí? O sea, ayer el pueblo pidió un objeto que se consideraba propio. ¿Sí? Al margen que esté la familia, al margen que esté las normas, la política, el presidente. No, Maradona es del pueblo. ¿Sí? Y como esto tenemos el derecho de tomarlo, de adquirirlo y de llevárnoslo. ¿Cierto? Entonces, esta cosa que un poco está en la memoria colectiva es lo que, bueno, después pasa y vemos lo que pasó, ¿no es cierto? La transgresión, la violencia, la anomia, la pérdida de valores, bueno, toda una cosa muy, muy loca que después no se puede parar, ¿no? Yo creo que el presidente tuvo un error, ¿no? en organizar, porque yo me la venía a venir, ¿no? Y se vino nomás, no, es un personaje muy, muy fuerte en su valor simbólico y que, bueno, si se te va de la mano la masa, olvídate, ¿viste? No, porque escuché no que... lo puedes parar. Fíjate que tuvieron que pedir, no sé, faltaban que estén los astronautas, ¿viste? Policía, gendarmería, todas las fuerzas para poder contener a la gente, ¿no? Escuché que el presidente se justificaba diciendo que, bueno, si no hubiera sido en la Casa Rosada hubiera sido peor. No sé. Bueno, eso nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Eso es posible. Que prefirió... No sé, si hubiera sido en Argentino Junior, bueno, hubieran, no sé, nadie puede decir... Claro, lo que hubiera pasado. No. O sea, jugar con ese concepto, la verdad que no tiene respuesta, porque no lo sé. Claro, es hacer el futurismo y nadie sabe eso, tal cual. Claro. Mira, el ídolo está ligado a la rebelión de los jóvenes, ¿no? Entonces, donde surge un ídolo es porque hay una crisis, porque hay guerra, porque hay... Bueno, estamos tiempo de crisis, ¿no? Siempre. Sí. El ídolo surge de las masas y sobre todo lo que representaba Diego, que era la utopía, ¿no?
esa utopía que todos buscamos, y que él cambió la letrina de su casa por Dubái y un hotel de 7 estrellas, ¿no es cierto? Entonces, ese salto claro, casi sí. mítico, Sí. ese salto que nadie lo puede hacer, bueno, él lo pudo hacer. Y claro, la gente lo hace a través de él, bueno, no soy yo, pero Diego sí, Exactamente, yo sí. exactamente. La gente lo hace a través de él, claro. esa limitación, ¿no? Que los normales no lo pueden hacer. Y bueno, es un poco la esperanza, ¿no? Sí. Uno toma a la imagen de Diego como esperar confiado en el que algo me pase a mí también, ¿no? Y bueno, también eso del sentido de pertenencia, ¿no? Claro. Vos fijate que hay incluso una iglesia maradoniana, Mira. ¿no? Entonces genera grupos, y sobre todo te quiero decir que es un ídolo del fútbol, porque ahí nadie habla de esto, no es ídolo. Mira, Guillermo Vilas era un tipo tan grosso como Maradona. Pero... Ahora en Netflix hay una película de él, la vez pasada lo vi, me maravillé, ¿no es cierto? Pero el tenis no es igual que el fútbol. No. Claramente. Pero te digo que lo que hizo Guillermo Vilas está a la altura de Maradona, pero no tenía la pelota, tenía una pelotita, ¿no? Claro. La pelota, el balón, eso de la pelota no se mancha, y el fútbol es lo que realmente puso blanco sobre negro, ¿no? Puso una Gestalt ahí. Sí. Es como algunos dicen, Jesús fue Jesús porque tuvo la cruz detrás de él, ¿no? O sea, ese valor de la cruz en función de ese hombre hizo un símbolo. Digamos que Maradona tuvo, vamos a hacer esa analogía de la cruz, que es el fútbol, ¿no? Sí. Entonces esa figura a fondo realmente fue lo que hizo el salto de calidad a nivel mundial, ¿no? El fútbol es algo muy cultural, es algo muy popular, y la pelota es una determinante entre el éxito y el triunfo, ¿no es cierto? El que la posee triunfa, y el que se la quitan realmente es el despojo. Esa lucha por ese balón realmente es lo que le acercó a la gente, ¿cierto? Me parece que el fútbol iguala a las clases sociales. Eso queda clarísimo. Claro. Las diferencias. Y la cancha se transforma en una cancha en el mundo interno del otro. Sí. Entonces ahí en esa cancha, que es el mundo interno de la gente, hay estrategia, hay táctica, hay todas cosas que me gustaría representar en mi vida cotidiana. Y hay un otro. Vos fíjate que en la cancha van las personas y gritan y hacen catarsis de su propia vida cotidiana. El fútbol, como dije antes, iguala. ¿Por qué? Porque en un bar se sienta un ingeniero, un arquitecto, con una persona que de bajos recursos económicos, muy humilde, y se horizontaliza todo, ¿no? Son directores técnicos de la misma altura. No tiene que ver el nivel académico en esto, ¿no? Entonces vos fijate que Diego fue un ídolo, un mito dentro del fútbol, claro que ¿no? Con todo lo que representa. Y hubo muchos ídolos a nivel nacional, pero bueno, por alguna cosa que nadie puede llegar a comprender, el apellido Maradona hizo un salto a nivel global, ¿sí? Y ahí es donde se distingue por otros ídolos, porque realmente ídolos de fútbol hay un montón. Hay muchos, claro, pero él es como... Hay un montón, pero el Diego es ídolo de ídolos, ¿sí? Y bueno, eso realmente es algo que no me gustaría experimentar, creo que a nadie. No, tal cual. No, realmente, porque Diego vivió preso en jaulas de oro. Exactamente, porque te pone, eso te pone preso, sos preso de eso, exactamente, tal cual, tenés que responder, ¿no? De alguna forma. Tal cual, él es una persona, vos imaginate, una persona que no puede caminar en ningún lugar del mundo, porque por ahí acá Tinelli tampoco puede caminar Tinelli por Argentina, pero el tipo se va a un lugar de Europa y camina, ¿okay? Pero Maradona, claro. Pero Maradona no tiene un mugroso rincón donde pueda caminar libremente y ver una vidriera y comer tranquilo. No existe lugar en el mundo. ¿Y eso? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hace esa persona? Paga un ¿Qué precio, hace ese humano en ese contexto divino? Claro. Bueno, paga un nada, precio, claro. Nada.
Bueno, muy claro lo tuyo, muchas gracias por la comunicación. Sabemos que también sos licenciado en enfermería, docente de la Cruz Roja, ¿no? Muy bueno. Sí, soy docente de Cruz Roja, de la Escuela Cecilia Grierson, tengo Cecilia varias Grierson instituciones. Qué grande, muy bueno. Y bueno, la psicología social me encanta. Muy bien. Y bueno, si hay un ídolo para mí es Enrique Pillón Rivière, ¿no? Que un poco extraigo sus conceptos. Y bueno, él habló del fútbol, habló de la pelota, en su libro Psicología de la Vida Cotidiana, ¿no? Un poco traigo esos conceptos hoy acá hablando con vos. Y realmente una persona como Enrique, que murió en el año 77, está actualizado totalmente, ¿no? Sí, ¿no? Es otro ídolo. Es otro ídolo, tal cual. Pero bueno, no tanto como digo. No lo pongamos en ese lugar ahí, ¿no? No, claro. No está bueno. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. No, por favor, gracias a vos por comunicarte conmigo, por darme este espacio para poner mi opinión, el conocimiento que tengo. Gracias también a los oyentes que están ahí con vos. Y bueno, ojalá nos podamos comunicar en otros momentos, hablando por supuesto, de la psicología y hablando de enfermería. Sí, también. Bueno, muchas gracias, Marcelo, por tu tiempo y nos estaremos hablando próximamente. Cuando vos quieras, a tu disposición. Bueno, muchas gracias. Un abrazo grande y un saludo al público. Gracias. Chau. Chao. Bueno, así pasó Marcelo Tolosa, psicólogo social, licenciado en enfermería, docente. Yo puse Cruz Roja, pero bueno, desde muchas instituciones, Cecilia Grierson, etcétera, etcétera. Bueno, nos vamos entonces.